nivel 1 y cuenta con perfil programa de mejoramiento del profesorado. Pertenece al CEA 49, Rescate del Patrimonio Cultural y Literario. Sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son rescate biobibliográfico de autores hispanos y estudios de las variantes del uso del español para la enseñanza LE, L2. También imparte clases en los programas de licenciaturas en lingüística, en letras hispanoamericanas y maestría en estudios literarios contemporáneos. Tiene más de 350 publicaciones entre libros, capítulos, artículos de revistas y otros. Sus publicaciones más recientes son Biografía de Alejandro Campos Ramírez, Alejandro Finisterre, en el Diccionario Bibliográfico Español de la Real Academia de la Historia de España 2019. Griselda Álvarez Ponce de León, Monografía de la Escritura Mexicana 2019, Historia del Habla de Tintán 2022. Samira Torres Alapa. Es licenciada en Enseñanza de Lenguas Extranjeras por la Universidad de Colima y maestra en Enseñanza del Inglés por la Universidad de Baja California. Profesora de asignatura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia desde el 2012. Asesora del Centro de Autoacceso de la ENES Morelia desde el 2014. Coautora del libro E4, el cual es un glosario didáctico en español. Su línea de investigación es la sociolingüística y junto con el doctor Freire han presentado ponencias sobre regionalismos, caló mexicano, colimotismos, variantes del español en México. Su último artículo publicado es un estudio comparativo entre los mexicanismos y colombianismos que tiene como propósito ser usado en clase de L. Muy bien, damos la palabra a nuestros presentadores de esta tarde, José Manuel González y Samira Torres Alapa. Adelante en el momento que ustedes gusten. Voy a interrumpir un momento, José Manuel. Parece que tu micrófono está apagado. Déjame corregir eso, un momento. Sí, ya. Ah, perfecto, listo. Sí, perdón. Bueno, quiero decir, bueno, agradecer a la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, por este gran evento que bueno, pues volvemos a retomar después de hace ya un tiempo. Y también saludar aquí a mi compañera, la maestra Samira Torres, que está pues también por aquí. Hoy vamos a hablar de las variantes del español de México y en Colombia. Este es un proyecto que bueno, llevamos trabajando yo más de 20 años y bueno, pues un poco ver la evolución del castellano, del español de México y bueno, que todos ya conocemos, que aparte pues es de suma importancia sobre todo para las enseñanzas de las lenguas, en el caso del español como segunda lengua, cuando esto se aplica, por ejemplo, en este caso a México. En este caso, bueno, pues el producto este ya es un, digamos, lo que presentamos aquí es un resumen de lo que ya se publicó en una revista chilena. Y bueno, las comparaciones vienen a ser un poco la separación, comparando en este caso la variante del español de México con el de Colombia, ¿no? Sí es verdad que se dice que el español pues, de México, o castellano suave, como quieran llamarlo, pues bueno, está lleno de, pues, por supuesto, de palabras indigenistas, náhuatl, maya y otras muchas, por supuesto, albures, caló y todo una serie de procesos que se van dando en la lengua que han ido formando, digamos, esta variante del español de México muy peculiar. Lo que les puedo decir es que, bueno, en 20 años no ha cambiado mucho, ha crecido. Gómez de Alba, de la Academia Mexicana de Lengua, decía que allá por el año 2005 que había más de 80.000, hoy la Academia Mexicana dice que hay más de 20.000, perdón, más de 100.000 mexicanismos. Y bueno, pues en esta variante podemos observar que en el caso de México, pues este castellano español no solamente se va a aplicar a enseñar
no hispanohablantes, sino también a los hispanohablantes. Está claro que a diferencia del español de España, que en la península ibérica, pues realmente España se queda aislado porque está rodeado de otros países, de otras lenguas. En el caso de México, que bueno, pues todo lo que es Norteamérica hasta el cono sur, bueno, pues todo es castellano, con sus variantes, exceptuando con bueno, la Guayana Francesa y bueno, lo que tenga que ver con Brasil, ¿no? Pero el resto todo es castellano, entonces digamos que los países están colindando frontera con frontera. Pero sí hemos visto que, bueno, pues el significado de las palabras ha ido cambiando bastante. De hecho, la comparativa, lo que queremos hacer es, bueno, lo que hicimos en su momento, pues era comparar un poco qué evolución ha tenido los mexicanismos con otros términos del español de Colombia, en este caso, ¿no? Y aunque hay muchos términos y muchas expresiones que se dan en Colombia, pues no se utilizan de la misma manera. En este estudio, bueno, me ha tocado también hace años hacerlo con el lunfardo de Argentina y pasaba lo mismo, ¿no? El proceso era el mismo, ¿no? Términos o expresiones, refranes, dichos, mexicanismos, en general, utilizados en México, en Argentina ocurría lo mismo. Muchos se decían igual, exceptuando las que eran de influencia, por supuesto, indígena, pero al final los términos y los significados eran totalmente diferentes. Aquí, bueno, en el tema de colombianismos, bueno, pues la maestra Samira nos hablará un poco de esos términos que existen, ¿no? Realmente, o que hemos ido localizando. Y la variación, bueno, pues lo importante es que a partir de aquí, pues entendamos que la enseñanza del español, pues hay que, bueno, pues si nuestros alumnos van a estudiar el español en México, pues hay que enseñarle un poco más o menos el uso. Efectivamente tenemos muchos problemas en México en el sentido de que cada estado, pues incluso las palabras pues existen, pero los significados pueden cambiar y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, si cambian dentro de México, bueno, pues y siendo lo grande y extenso que es, pues también va a cambiar, vamos, tiene que cambiar con respecto a lo que tiene que ver con Centroamérica y bueno, en este caso para Colombia, ¿no? Que es lo que nos interesó ver, esos cambios de léxico, quizás no tanto, pero de significado sí. Bueno, aquí pueden ver unas diapositivas un poco más o menos de lo que estoy hablando, un poco que tiene que ver con las palabras de, bueno, lo que dice Sapir, ¿no? Que la lengua está viva. Y bueno, aquí surge una pregunta que muchas veces me han dicho, bueno, y esto, a ver, ¿este cambio es bueno? Y entonces alguien dice, un experto, un filólogo mexicano que vive en Chihuahua me decía que él también ha estudiado esa parte, pero más ya con el mexicano, con el Spanglish, y me venía a decir que, bueno, viene a decir que efectivamente sí es bueno que haya ese cambio porque aunque la gramática, vamos, el diccionario de la Real Academia nos norma cómo debemos utilizar el castellano, está claro que las redes sociales y el mundo en el que vivimos hoy en el siglo XXI, pues la sociedad en México ha cambiado, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Y entonces no podemos luchar contra ni sancionar, porque aparte no somos nosotros, aunque por mucho que en la academia o en las clases o en los salones de clase expliquemos que, bueno, pues que las palabras van cambiando, sobre todo los significados. Y él decía que lo veo por el norte, en el caso del norte de México, que efectivamente las palabras y los significados tienen que cambiar y no pensemos si es para mal o para bien, pero es verdad que si fuera rígido, y en eso estoy de acuerdo con él, si fuera rígido y cerrado, las lenguas tienden a desaparecer. Aunque alguien podría decir, mientras haya hablantes, bueno, sí, mientras haya hablantes, pero las lenguas si no se mueven, si no transitan cierto lenguaje coloquial, que al fin y al cabo los mexicanismos es un lenguaje coloquial, pues tiende a eso. Hay una parte de los mexicanismos, vamos a encontrar muchos albures, muy típico en los mexicanismos. Bueno,
hasta hace poco pensábamos que los albures pues eran solamente propios bueno, del español, del que vino en la conquista y bueno, todo eso, ¿no? Ya sabemos cómo es el proceso histórico, pero realmente también sabemos, y lo hay, se ha descubierto que también en las lenguas indígenas utilizaban el albur. Por lo tanto, quizás ese contacto entre las lenguas indígenas y el castellano se dieron bastante bien. Yo creo que lo mismo que se dio el mestizaje, también se dio bastante bien el contacto de esas dos lenguas que empezaron a convivir y que, bueno, pues coexiste, ¿no? Claro está. Y entonces, pues, quién sabe, yo creo que ahí el castellano salió más enriquecido que, por ejemplo, el náhuatl o que el maya, pero bueno, supongo que en lo que respecta al castellano, bueno, pues ese es el favor o la ventaja que ha tenido los mexicanismos, ¿no? El desarrollo que ha tenido los mexicanismos. Con respecto a los colombianismos, bueno, pues solamente dejar aquí que nuestra compañera Samira pues nos explique un poco ya entonces en cómo se están dando los colombianismos y bueno, qué parecido, qué diferencia, si es que lo hubiese, con el español de México, que eso es lo que queríamos ver un poco, ¿no? Entonces, bueno, de momento aquí me paro, me detengo un momento, le dejo la palabra a ella y vamos a ver si, bueno, al final salen preguntas, pues adelante con sus preguntas. Hola, buenas tardes. Aprovecho también para saludar al doctor y muchas gracias a todos los que están presentes, que están interesados en nuestro tema. Pues como decía el doctor, iniciamos este proyecto y publicamos el año pasado. Nos llamó mucho la atención los colombianismos por el hecho de que estamos en el mismo continente, que hablamos español los dos y que sin embargo existe un choque. Hemos visto en México muchos colombianos y cuando platicamos existe un choque entre los dos, a pesar de que los dos hablamos español. Entonces nos pusimos a pensar qué podemos hacer con los colombianismos y los mexicanismos y resultó este artículo en donde al final, si ustedes quieren, podemos pasar la liga y lo pueden leer con todos sus ejemplos. Y pues bueno, como sabemos, en el español pues existen muchas diferencias lingüísticas y semánticas. Algunas de las diferencias que encontramos lingüísticas con los colombianismos y los mexicanismos, primero es el uso de la Z. Tienen en la fonética, nosotros como mexicanos tenemos otro sonido en la Z que los colombianos, pero también depende mucho de las regiones en las que estén. Yo les voy a poner un audio de dos personas de Bogotá y vamos a ver si ustedes pueden encontrar las diferencias. Dice. Ahí va. Dice, sa, so, su, zapato, pozo, taza, manzana, lazo, sumo, so, moza, luz, tiza, Benito visitó el zoo, dame una tiza y un lápiz, Silvia toma una taza de té, la niña tiene un lazo azul, esta moto es muy veloz. Ahora escuchamos a otro. Sa, so, su, zapato, pozo, taza, manzana, lazo, sumo, so, moza, luz, tiza, Benito visitó el zoo. Dame una tiza y un lápiz. Silvia toma una taza de té. La niña tiene un lazo azul. Esta moto es muy veloz. Entonces, como se dan cuenta, podemos encontrar una diferencia empezando por la fonética que tenemos los mexicanos y los colombianos. Otra diferencia lingüística que encontramos en esta investigación es el uso de voz. Por ejemplo, en las partes como en Cali usan voz. El uso de usted para hablarse entre hombres, lo cual es muy diferente en nosotros, que no lo hacemos, y lo hacen siempre. Nosotros normalmente cuando es una persona por respeto, pero ellos siempre, entre hombres no se hablan de tú. Después tenemos la jerga, que bueno, ahora estamos como muy involucrados en esta parte de ver series de televisión, novelas colombianas y aprender un montón de jerga. Pero entre algunas de las que recopilamos para nuestro estudio fue la famosa hijueputa, que ellos lo dicen muy diferente a nosotros, y es una variación lingüística que encontramos. También el gonorrea, que para nosotros pues es una enfermedad, que sigue siendo una enfermedad aquí en todo el mundo, pero ellos lo usan específicamente para ofender. Y malparido, entre otras.
También encontramos los famosos diminutivos, que cuando dicen el gatico, que el ratico, que nosotros no tenemos esa forma de hablar. También encontramos dichos populares. Hay muchos dichos populares que tenemos aquí, como por ejemplo, el que peca reza empata, que nosotros tenemos en el refranero que ya mostró, que ya habló un poco el doctor Freire, pues tenemos otro tipo de refranes y otro tipo de dichos populares que también entran dentro de las diferencias y la variación lingüística. Otro que tenemos es come perro por maicero, que en Colombia, que no tenemos en México, y que si nos encontramos platicando con un colombiano va a haber un choque en la comunicación, porque no vamos a entender y vamos a tener que parar y decir, oye, ¿qué me quisiste decir? ¿No? También tenemos los arcaísmos. Uno que es muy, muy famoso en Colombia es su merced, ¿ok? Y es un arcaísmo porque pues ya no, en la temporada actual ya no es una palabra moderna. Después tenemos las expresiones coloquiales, como por ejemplo, le pusieron su pijama de madera, que si nosotros nos dicen eso en México, vamos a decir, no entiendo cómo tu pijama era de madera, pero realmente se refieren a que se murió y lo metieron en un ataúd, ¿no? Entonces, entre esas encontramos otras más palabras que nosotros, como ya lo mencionamos, lo mencionó el doctor, perdón, nos enfocamos en palabras estándar que quisimos ver y analizar qué significan en Colombia, pero todas son estándar. Ahora no nos involucramos mucho con la jerga, pero todas son estándar y qué significan en Colombia y qué significan en México desde el punto de vista estándar. También tenemos que en el 2015 el Instituto Caro y Cuervo ya publicó un atlas lingüístico etnográfico, porque en Colombia pues hay muchísima variación dentro de Colombia, igual que en México, en donde recoge información de variantes de 263 localidades. Entre algunas de las palabras estándar que se encontraron pues fueron mazorca, capacha, coca, amera, cascarón, etc. Algunas otras palabras estándar de ejemplo que hemos recopilado son como amarrado, que es tacaño, argolla, biche, cacacho, joyaco, cholado y cancanear. Existen dos sociolectos que estamos estudiando, pero ahorita nos estamos enfocando en la parte estándar. Como su nombre lo dice, estándar es basado en reglas lingüísticas y popular pues es el habla de la gente. Normalmente encontramos el habla popular pues en el barrio bajo, ¿no? Estos son algunos ejemplos que tenemos ya del artículo que ya se ha publicado, y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos aguas, o sea, es una expresión y es una palabra estándar que cumple con todas sus reglas lingüísticas, ortografía. Y en Colombia es una expresión usada para avisar a alguien o de que corre peligro. Si se dan cuenta, algunas expresiones las usamos en México, no todas, por supuesto, pero algunas, pero también es por la parte del continente en el que vivimos, que estamos como en el mismo continente. No es lo mismo, por ejemplo, tener expresiones en otro continente como en España, que no vamos a poder de verdad nunca usar porque realmente no estamos tan conectados por esa situación geográfica. Otra que es estándar es abuelita, que es un sustantivo femenino, y bueno, en Colombia significa una cuna para bebés, y pues en México es la mamá de tu mamá, ¿no? Entonces, este es nuestro estudio y nos parece que es un estudio muy rico para esta multiculturalidad que ahora existe también en nuestro país. Nosotros, enfocados en nuestras universidades que trabajamos, pudimos analizar que al menos, por ejemplo, en la ENES Morelia hay muchísimos colombianos y la comunicación luego se ve muy fragmentada entre eso. Estamos platicando en una reunión y es como, explícame qué quisiste decir, ¿no? Y a veces, pues, también puede haber como malentendidos y hasta fricciones. Es por eso que estudiar la lengua y sus variantes, pues, nos apasiona mucho al doctor y a mí. Y pues, no sé si el doctor quiere agregar algo más. No, por mi parte está bien. Por si alguien, no sé por los tiempos, si alguien quiere preguntar o nos quiere preguntar alguna cosa, ¿no? Porque podríamos estar hablando Horas o días, ¿no? Bueno, estos son para cursos amplios, pero bueno. Sí, Tenemos una
Perdón. Pregunta de Gilberto González. Buena tarde, qué interesante. Una pregunta para la maestra Samira. ¿Pueden influir las series de televisión o programas colombianos en la jerga mexicana y viceversa? Pues, hola Gil, yo pienso que es una cuestión también cultural y dependiendo también de, no sé, de tu personalidad. Si tú eres una persona que no te gusta la jerga, no lo vas a usar ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma, pero también depende mucho del amor que le tengas a los países. Si a ti te llama mucho la atención Colombia y te gusta mucho Colombia, tú vas a ponerte a ver las series y por supuesto que vas a querer empezar a usar esa variante porque te gusta, ¿no? Entonces tú ves las series, te aprendes estas expresiones coloquiales y empiezas a usarlas. Pero no sé si es tu pregunta dirigida a ese sentido o a la parte gramatical. Dice que sí, sí era eso. Sí, yo considero que sí puede influir, pero dependiendo de tu gusto por el país, ¿no? Si te gusta mucho, al final vas a terminar hablando como ellos, o si tienes mucho contacto con colombianos, pues se te va a pegar. Agradece mucho, Gilberto, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que guste participar? A nombre del comité organizador del CIAL 2022, felicitamos a José Manuel González Freire y Samira Torres Alapa por su participación. En los próximos días recibirán la constancia de participación al evento y les extendemos una cordial invitación a participar como colaboradores del libro colectivo. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Samira. Les agradecemos a todos su asistencia y en un momento comenzamos con la siguiente ponencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, gracias.